Bienvenidos a Sapere Aude, Atrévete a Saber. Un programa de Michael Thallium para todas esas personas curiosas, con ganas de conocer, de saber, de aprender cosas nuevas y a lo mejor cosas que no son tan nuevas. Hoy vamos a hablar de mito y poesía. Y para ello contamos con la presencia de Ángel Luis Prieto de Paula. Muy buenos días, Ángel Luis. Hola, buenos días. ¿Quién es Ángel Luis Prieto de Paula? Responder a esa pregunta creo que requiere de una inteligencia de la que carezco y de una experiencia que todavía se tiene que acumular más. O sea, eso es al término de una vida cuando puede que se sepa quién es uno. No me atrevo a autodefinirme. Si tengo que decir algo de mí en relación con la poesía, que es de lo que trata este acto, pues diré que soy un advenedizo. O sea, soy no un recién llegado hace mucho tiempo, pero tengo la idea de advenedizo, no de pertenecer al núcleo duro, que son los poetas, sino a esos aledaños que están alrededor de la poesía, que han leído poesía desde que tienen uso de razón o quizás un poco antes, cuando estaba vinculada a la música, a las canciones folclóricas, a los cantos de corro, y que después ya no se ha desenganchado nunca. Ha ido modulando, variando, escorándose por aquí o por allá, sustituyendo a unos poetas míticos por otros que no solo le sucedían, algunas veces los echaban abajo, diríamos. Pero la vinculación con la poesía de entonces ha sido sistemática y continuada. Pero ya digo, desde las zonas del exterior. Bien, veo, y ya me habían avisado, de que eres muy modesto. Voy a leerte lo que otras personas dicen de ti. Vamos a empezar. Te leo. Un segundo. Dice lo siguiente. En espera de una visitación, aún con la escarapela de jardinero de la granja, a la biblioteca de Villena, solo puedo decir que quien sabe hablar de esto o de aquello consigo mismo podrá hablar de aquello o de esto ante un micrófono. Él me recordó aquella frase de Chesterton que dice: «Tratad de crecer derechos y la vida os doblegará», a la que añadió con sagacidad que el mayor esplendor de la belleza se alcanza en ese punto en que la justicia se inclina hacia la misericordia. No otra cosa le aconsejó Don Quijote a Sancho. Y ahora, Michael, tienes la enorme fortuna de entrevistar a Ángel Luis Prieto de Paula, porque en manos está el pandero que le sabrán bien tañer. Esto dice de ti don Emilio Pascual. Prosigo, que no se acaba aquí la cosa. Otra persona dice lo siguiente. Conocí muy pronto a Ángel Luis Prieto de Paula, en Salamanca ya por los años 70 del siglo pasado. Lo que supe entonces lo sigo manteniendo ahora. Por encima de la erudición y del rigor académico, en Ángel Luis hay algo que no abunda. Y ello es el amor a la poesía, su convicción, duradera hasta hoy, de que la poesía está hecha para acompañar, para consolar, para advertir sobre las posibilidades de ese lenguaje especial, que ese lenguaje especial tiene para compadecer junto a los demás, para hacer amar la vida más y de otra manera tras el aleteo de un poema que ha temblado ante nuestros ojos. Así es Ángel Luis Prieto de Paula, un profesor investido de cordialidad que es capaz de inocularnos la poesía con un bisturí que acaricia. Esto lo dice un poeta que se llama Tomás Sánchez Santiago. Prosigo.
cuando supo que iba a hablar contigo, que íbamos a conversar, me escribe lo siguiente. Buenos días, Michael. Elige. En referencia a qué quiere que diga de ti. Y yo, como soy malo eligiendo, voy a leerte las dos cosas que escribe sobre ti. Solo un gran poeta puede penetrar en la poesía de otros con la clarividencia y elegancia que derrocha Ángel Luis. Y la siguiente frase. Demasiado modesto, lo he corroborado, por cierto, demasiado modesto para ser poeta, demasiado sabio para no bordar la crítica de poetas. Vale, eso lo dice un señor que se llama Pollux Ernúñez. Prosigo. Hay una estudiante que fue alumna de la Universidad de Alicante, que te conoce y que ahora está haciendo un doctorado con Atienza, y su director de tesis es Rafael Buzón. Y cuando supo que iba a hablar contigo, tuvo la osadía de escribir unos acrósticos con las iniciales de Ángel Luis, es decir, ALPDP. Te los voy a leer todos, porque ya que se tomó la molestia de escribirlos. Antes que humano, lector, pluma certera, dirás, pero él se duda. El siguiente acróstico. Antes que humano, lector, lector siempre de poesía, poesía para saber, dudar, poesía que nos afirma. Siguiente acróstico. Antes que nada, limitar es definir. ¿Podría yo en 5 líneas dibujar un perfil preciso de tal poeta? Siguiente acróstico. Amante de los libros, pero más si son de poesía. Siguiente acróstico. Amante de los libros, lee y escribe a partes desiguales. Puede hablarte de lo que quiera, pero lo hará de lo que quieras. Y el último acróstico. Amante de los libros, Ledesma lo vio nacer, poesía lee o tal vez devora. Prolijo parece, lo es. Esto lo escribe una doctoranda o doctorando de la Universidad de Alicante en Filosofía del Derecho, que se llama María del Carmen Martínez Gómez. Dicho esto, ¿qué tienes que decir tú? Carraspear. Bueno, tanta insistencia en la humildad de quien habla, y ya referirme a mí mismo como la persona que habla, es una especie de alambique de modestia fingida. Tanta modestia subrayada por otros da que pensar y que desconfiar. A ver si es que el modesto está ejerciendo de modesto y en el fondo es una persona soberbia que no quiere parecer tal. Bueno, me abruma. Me abruma por la razón temática, por lo que dicen y por quien lo dice. Salvo en este último caso que diríamos que constituye alguien que está en fase de crecimiento. Exacto. Las otras personas a las que te has referido y que han escrito o han dicho eso de mí, supongo que incitados o instigados por ti, pero en fin, lo han dicho ellos, son personas a las que admiro mucho. Las admiro, personalmente las quiero, aunque no tengo mucho trato con ellos, o un trato muy asiduo, pero los admiro intelectualmente. Y como escritores, uno traductor, fundamentalmente, que es una Pollux Ernúñez, que es una manera de ocultar el genio bajo cobertura ajena. Otro, un poeta inconmensurable, y lo voy a decir ahora. Tomás Sánchez Santiago. Tomás Sánchez Santiago, un prosista verdaderamente asombroso. Calle Feria es una obra maestra. Yo siempre sí lo es. Y yo siempre lo digo. Y algunos piensan que lo digo para poner en sordina su calidad como poeta. Pues no, lo digo porque como prosista es inconmensurable. Y además tiene la capacidad de sobreponerse a la estructura de la narrativa, de la novela convencional, con una obra, Calle Feria, pero
con todas sus prosas. Sí, sí. Y no solo con las prosas pretendidamente poéticas, sino con las estrictamente narrativas, que yo creo que no tienen parangón en otros narradores. Y en el caso de Emilio Pascual, es que es alguien que ama tanto los libros, que tiene tal riqueza y tal precisión léxica, que está tan familiarizado con el Quijote, que parece que es un personaje que se escapó del Quijote, y que ha supeditado diríamos que el aspecto creativo al aspecto divulgativo. O sea, se ha querido convertir como en un género menor de lo que constituiría la creación, siendo él como es un gran creador. Bueno, pues por todo eso me siento muy abrumado. Bueno. Tengo que decir que no te extrañe que a lo mejor algún día te llegue una carta escrita con pluma estilográfica, porque la estudiante o doctorando que está haciendo un doctorado en filosofía del derecho acostumbra a escribir cartas a pluma. Tengo una última cita que dice así. Llegóse a la villa de Ledesma una mañana calurosa de agosto en la que las nubes del cielo parecían el humo de una Castilla ardiente. Hincó las rodillas en el suelo y ante ese ser mitológico abrió los ojos y los oídos para llenarse de su luz y del sonido penetrante de sus palabras. Agradecióle que tomara forma humana para conversar con él, y así sucedió que pasaron juntos unas pocas horas. Eso es anónimo. Eso es anónimo. Bueno, yo creo que sería fácil ponerle firma. De todas maneras, no hemos venido a hablar de mí, o eso es lo que yo creía. Y no es que sea ni humilde ni soberbio, sino que me incomoda un poco. Vamos a hablar de poesía. Sí, exactamente. Tengo que decir que este es uno de los episodios en los que no sé por dónde empezar, porque hay tantas cosas de las que se podrían hablar contigo, y yo he venido con los ojos muy abiertos y los oídos muy abiertos, porque y no es ni elogio ni ganas de dorarte la píldora. Personas que saben muchísimo de literatura, de libros, personas que llevan toda su vida metidos en el mundo de la literatura, me han dicho que tú eres la persona en el mundo que más sabe de poesía en castellano. Y eso me lo han dicho varias personas, no una. Es decir, que no sé por dónde empezar, pero sí que me gustaría, primero para quienes no te conocen, para quienes no conocen a Ángel Luis Prieto de Paula, yo estoy por afirmar, perdóname la osadía también, el atrevimiento, que tú eres un enorme poeta. Pero bueno, ya sabemos que a lo mejor la ignorancia es atrevida, pero yo lo digo tal cual como lo pienso. Y da la casualidad de que yo a ti te he leído primero por tu prosa. Un libro que es Contra Máscaras, que es prosa. Y a lo mejor en el prólogo de ese libro te dices tú que no es una obra grande dentro de tu producción. Pero también tengo que decir, y aquí viene lo bueno de este asunto, es que yo sin recordarlo te había leído hace un par de años por un prólogo que aparece en 3 de 3, que es un libro de 3 poetas, uno salmantino que vive en Cataluña hace mucho tiempo, que es Ramón García Mateos, Juan López Carrillo y Alfredo Gavín. Y me acuerdo que escribí un texto al respecto en el que decía, ya simplemente por el prólogo merece la pena comprar el libro. Y pasó el tiempo y no me acordaba de que yo había escrito esto. Y esta estudiante que está haciendo el doctorado en Alicante me regaló el libro de Contramáscaras. Y dije, jolín, pues no he leído nada de Prieto de Paula. Y resulta que me recordó que yo había escrito un texto hablando de ese prólogo. Por cierto, Ramón García Mateos, que ha escrito un libro que es extraordinario, hermosísimo, que es Cuando el mundo se llamaba Cerrado. Pues sí, estamos hablando muy bien de gente muy buena. Entonces va a parecer que siempre hacemos lo mismo. No, también hablamos muy mal, de gente que, bueno, muy mal, de manera más ácida, o menos encomiástica, de gente que nos gusta menos. Ramón García Mateos ha escrito un libro, Cuando el mundo se llamaba Cerralbo, que conjunta el aspecto, diríamos que aparentemente costumbrista, el que reconocemos más,
la historia de una infancia en un pueblo que nos remite, por ejemplo, al camino de Delibes, con un aspecto, ese sí, mítico, verdaderamente extraordinario. Que no se apure la sociedad literaria. Pasará inadvertido porque estamos tan acostumbrados a las banalidades del mercadeo que obras importantísimas como esta suelen pasar inadvertidas. Ojalá me equivoque, ojalá no sea así, y yo haré todo lo que pueda, que puedo muy poco, para que no sea así, porque yo hablo muy bien de ese libro. Bueno, y lo otro, ¿qué era lo otro? Lo que habías leído, habías dejado de leer. Yo he escrito muchos prólogos. Es la tarea de los que no somos escritores, pero tenemos el prurito de serlo. Entonces, al final, bueno, y nos hemos dedicado toda la vida a enseñar literatura o a empujar a lectores presentes o lectores que queremos que lo sean a la literatura. Al final terminamos escribiendo prólogos. Yo he escrito muchos prólogos. Es un género que me da miedo, se me abren las carnes. Por lo menos por un motivo, podría decir más. El motivo es que cuando escribes un prólogo te comprometes a hablar bien del libro que prólogas. Pero cuando te comprometes a escribir el prólogo, muchas veces no has leído el libro que te has comprometido o que te comprometes a prólogar. Y en el momento en que lo lees con miedo. Porque si no te gusta, ¿qué? Es igual que si te has comprometido a hacer una presentación y después de haber dicho que sí, te envían el libro para que sepas que tienes que presentar. Yo no sé decir la mentira. Yo no sé mentir del todo. Soy muy azoriniano en el sentido siguiente. Decía Azorín que cuando te envía, y a mí me lo hacen con mucha frecuencia, un manuscrito, un escritor, que es como un frontón, cualquier cosa que le digas va a rebotar y te va a responder y te va a retrucar y no acepta a lo mejor lo que le dices. Bueno, a ese escritor que no vale la pena, hay que elogiarlo para quitártelo de encima. Pero sí, se elogia de una manera ritual. Hombre, si estás haciendo una reseña en el ABC o en El País, no debes hacerlo. Debes decir la verdad, o por lo menos la verdad debe alentar entre líneas, aunque solo sea así. Pero si el escritor vale la pena, si el escritor es bueno, hay que ser crudo con él cuando se tiene que señalar algún defecto, porque no se puede perder por el hecho de que él no identifique ese defecto. O sea, con eso hay que tomárselo en serio. Y cuando yo escribo un prólogo, a pesar de que es un género denostado, de hecho todos suelen decir, yo no, porque me gustan los prólogos. Los prólogos hay que saltárselos, hay que ir ya directamente al libro. Bueno, cuando yo escribo un prólogo, siempre asoma la verdad o mi verdad por debajo de la convención de lo que se quiera decir. O sea, yo creo que cualquier persona que sepa leer sabe lo que yo pienso del libro. Puede que no sea lo que yo digo del libro, o lo que digo más explícitamente o más epidérmica o superficialmente. Pero yo siempre termino dando a entender lo que yo pienso del libro. Y algunas veces me dicen, vaya faena que has hecho hablando de ese libro, que se notaba que no te gustaba o que... Digo, hombre, si se notaba que no me gustaba es porque yo no he querido obturar o taponar esa predicción. Bueno, en el prólogo que dices y en general en los prólogos que escribo, yo siempre digo lo que pienso. Son todos de autores que merecen ser prologados o que merecen ser leídos con mucha atención. Claro, cuando se trata de una antología colectiva, como es el caso de la antología a la que aludes, de una antología en la que hay autores distintos, pues no puede ser homogéneamente encomiástico o hacer juicios que sirvan para todos. Pero yo creo que es una antología dignísima, muy bien construida, muy bien hecha, por poetas muy distintos, que eso es hermoso, que sean poetas que tienen un denominador común, se han criado juntos, se han forjado juntos, tienen parcialmente las mismas lecturas, solo parcialmente, por supuesto, luego cada cual va a pastar a sus territorios, pero mantienen una independencia, una individualidad. Y yo creo que en ese prólogo, que no lo recuerdo con absoluta precisión, aunque es relativamente reciente, pero señalaba estas cosas. Las cosas comunes, que eran elogiosas, y las cosas particulares, que eran
singularidades especificativas de cada uno. En fin, me parecía un libro muy bien construido. Vamos a poner un poco de contexto a esta conversación que estamos teniendo. Estamos ahora mismo en Ledesma, que es la ciudad en la que tú naciste. Tú vives en Villena y das clase en la Universidad de Alicante. Y la razón por la que yo quería verte en Ledesma es porque es tu lugar de nacimiento y aquí es donde comienza todo. ¿De dónde surge tu pasión por la poesía? Es una pregunta fácil, pero tiene una respuesta difícil. Yo me acuerdo que cuando era niño, no era un niño de muchas exterioridades. No era el que más corría, probablemente sería el que menos, ni el que sabía cazar pájaros con liga o con gancho o con tirachinas, ni el que conocía a todo el mundo, ni el más popular. Entonces, yo empecé a leer muy pronto, un poco precozmente, porque a lo mejor no había otra cosa que me satisficiera más. No precisamente poesía. Yo me acuerdo que empecé a leer libros, ahora me espanto de considerarlo, que no podía entender en ese momento. A Vladimir Galaktionovich Korolenko, solo porque estaban ahí las obras de Aguilar. A Benito Pérez Galdós, porque estaban los 8 volúmenes exactamente igual. A Federico García Lorca, por la misma razón. Eran lecturas muy heterogéneas. A Cervantes. Yo me leí, ahora me espanto, pero yo me leí el Persiles, porque estaba ahí. Que sin embargo él consideraba su mejor novela. Sí, sí. Para que veas que no hay que hacer mucho caso de los poetas, incluso de los que presumen de no ser poetas, porque el cielo no le había dado la gracia que él perseguía con todo denuedo, pero sin éxito, decía él. Yo que siempre me afano y me desvelo por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo. Bueno, no, leía lo que tenía. Y luego en la biblioteca, yo soy un lector que no ha tenido fronteras entre géneros, ni tampoco entre la alta y la baja literatura. Porque yo me acuerdo que leía Peñas arriba, porque me decía el bibliotecario que era una novela muy adecuada para mi edad. No lo era, pero bueno. Pero luego leía todas las series, las diferentes series de aventuras de Enid Blyton, que obviamente es infraliteratura, pero lo haría con frenesí. Y algunas veces, como éramos socios de la biblioteca, un hermano de edad parecida a la mía, yo soy el mayor de la saga de varones, aunque tengo una hermana que es un poquitín mayor que yo, y entonces teníamos un carné para la biblioteca y sacábamos un libro diario y lo queríamos leer los dos. Y a veces había peleas intestinas entre hermanos porque uno ya lo había terminado y el otro no, y lo quería mantener otro día. Y leíamos Las aventuras de Guillermo, o Enid Blyton, o Pereda, o Galdós, o quien fuere. Lo de la poesía yo creo que fue una cosa posterior. No sé exactamente cómo. La verdad es que no sé exactamente cómo. Me imagino que en mi casa había una cierta afición por una poesía muy de Gabriel y Galán, o mi padre recitaba a lo mejor a Zorrilla, incluso algunos poemas de Espronceda, que no eran de Espronceda, pero que se le atribuían. En fin, esa poesía que está vinculada a la música, que está vinculada a la eufonía, pues a lo que es la lírica, y que hoy la ha perdido absolutamente, o casi absolutamente, la vinculada a la canción. Y después ya paulatinamente, y a medida que uno va entrando en territorios que están sin explorar por su parte, pues vas creando tu propio panteón de poetas amados. No sé cómo. He conseguido una cosa, eso sí. Mira, es una cosa de las que sí puedo alardear. Pues alardea. Porque nadie le va a hacer mucho caso. Ese es un alarde que uno se puede permitir. Y es que he conseguido que muchos años de dedicación a la enseñanza de la literatura, a la investigación sobre asuntos literarios y a la crítica o hermenéutica de la poesía no hayan podido con el amante, lo que yo decía antes, que soy un aficionado, que estoy en los aledaños de la poesía, o sea, que soy alguien que llama a la puerta. Ese amor por la poesía que tiene el mero lector, el simple lector, que es lo que soy, con el que no ha podido la profesión. Conozco muchos profesores
a quienes la profesión ha terminado por anular ese amor que sintieron inicialmente por la poesía de verdad. Entonces la profesión no ha podido con esa afición. A lo mejor por eso también en el aspecto profesional yo siempre he sido, no un creador, pero sí un poeta un poeta que no hacía versos, o que solo ocasional y equivocadamente los ha hecho, pero que ha tenido esa mentalidad creadora, incluso cuando escribía ensayo o cuando escribía sobre otros autores. ¿Por qué la poesía se lee tan poco? Si mucha gente, claro, quienes leen poesía dicen que una vez que ya lees poesía no lees otra cosa. Matizaría dos cosas. Que se lee tan poco. Sí. Disculpa que te interrumpa. He dicho que se lee tan poco. Se habla mucho de poesía, pero muy poca gente lee poesía. Sí. Yo leía hace unos meses la última, dice él que novela, de Manuel Vilas, que es poeta, el mejor libro del mundo, y cuando se refiere a la poesía lo hace con enorme devoción, pero al mismo tiempo, desde un punto de vista socioliterario, pues aludiendo a un género que no tiene existencia. Eso lo dice alguien que es un poeta de renombre, que tiene publicada su poesía completa ya como algo retrospectivo, aunque él no es un viejo, por mucho alarde que haga de que escribe ese libro cuando ha llegado a los 60 años. Y sin embargo habla de la poesía al mismo tiempo con devoción y con la pena de que es un género al que uno le da la vida y del que no recibe nada, desde este punto de vista socioliterario. Bueno, pues por una parte se lee muy poca poesía, pero bueno, no todo se mide cuantitativamente, se lee muy poca poesía. Decía Francisco Brines que la poesía no tiene público, pero tiene lectores. Y es una frase que, aunque sea de Brines, que no sabemos dónde la oyó Brines, Amado Nervo decía que lo original es eso que no sabemos a quién se lo hemos copiado, o que no sabemos dónde lo hemos leído. Bueno, pero no me amargo ni hago de eso un asunto capital. La leen los que quieren leerla. Yo no he tenido nunca ese concepto misional que algunos tienen, hay que leer. No, como alguien que está enamorado de una persona no tiene concepto misional de obligar a los demás a que se enamoren de esa persona. Más bien puede tener un sentimiento claustral y la quiere solo para sí. Bueno, no es el caso. Pero yo no trato de infundir, de sembrar, de obligar, de inocular, de inyectar. A lo mejor puedes contagiar, eso sí. ¿Qué es lo que hace un profesor que lo sea? Un profesor que tenga ese apunte de maestro, que contagia. Y por otra parte, ¿por qué hoy se lee, no digo poco, sino menos? Yo creo que sí lo sé. Es un saber fácil, yo creo que sí lo sé. Por lo que he apuntado antes, la poesía ha estado vinculada a la música. Ha sido un elemento mnemotécnico que nos permitía recordar cosas. Nosotros aprendíamos las tablas de multiplicar o los mandamientos de la Santa Madre Iglesia o los ríos de tal o cual territorio cantando en la escuela. Nuestros padres y nuestros maestros nos obligaban, nuestros padres no nos obligaban, pero algunas veces nos recitaban poemas que tenían rima, que tenían música, que tenían ritmo y que nosotros somos capaces de reproducir, aunque hayamos olvidado algunas de las secuencias estrictamente literales o literarias, porque las podemos tararear, que es lo que hacemos con un estribillo de una canción popular. Olvidamos la letra, pero recordamos la música. Cuando leíamos a esos poetas que estaban vinculados a lo musical, o sea, cuando aprendíamos y recitábamos en alto la canción del pirata, que hoy no es lo que más nos gusta, tendíamos a vincularnos familiarmente con un género que estaba a su vez conectado con la canción, con la mnemotecnia, con los cantos populares, con el alma de los pueblos, que diría Herder, o sea, con esa especie de espíritu nacional en un sentido romántico. Cuando la poesía se ha desvinculado de eso,
O sea, cuando la poesía no... Yo distingo a un gran poeta porque podemos recordar algunos de sus versos. Y recordamos algunos de sus versos porque son como cláusulas o secuencias que tienen música. No quiere decir que obedezcan a una pauta métrica estricta, porque Emily Dickinson no tiene esa música que obedece a una pausa estricta. Su poesía está llena de agujeros, está llena de silencios, como la poesía de muchos altos poetas. Pero hay una música interior que le da unidad. Cuando la poesía se desvincula de eso, cuando la poesía, como sucede ahora, está recorriendo caminos en los que parece que desconoce sus antecedentes líricos, lo que la vincula a la lírica resulta muy difícil de recordar y la dejamos de leer. Eso me hace hacerte la siguiente pregunta. Hemos titulado este episodio Mito y Poesía. Luego te preguntaré acerca del mito, pero ahora que has hablado de la poesía que se hace actualmente, o has dejado caer, ¿qué opinas tú de la poesía actual? Mira, a mí me dijo una vez José Manuel Caballero Bonal que cuando él publicó su primer libro, que recuerdo era un libro que había obtenido una CESIT, ni siquiera el premio del Adonais, lo envió a 30 personas, 30, a lo mejor 35, y aparecieron 8 o 10 reseñas de ese primer libro que pasó a ocupar ya un lugar en lo que he llamado antes el panteón de la poesía contemporánea. Entonces, con 30 o 40 ejemplares que le manda a 30 o 40 lectores. Lectores pues, que eran críticos, que eran poetas, ejercientes en el territorio de la poesía. Eso ha desaparecido. O sea, tú ahora publicas un libro y es imposible que puedas conseguir el reconocimiento. Reconocimiento no quiere decir que te elogien, sino simplemente que te conozcan. Sí, exacto. En la sociedad literaria. ¿Por qué? Primero, porque hay una profusión de publicaciones que es imposible metabolizar. O sea, yo recibo todos los días, no aquí, pero sí en mi residencia habitual, recibo todos los días, más antes cuando hacía crítica de manera más sistemática, en el ABC al principio y luego durante muchos años en El País, y recibía todos los días libros o casi todos los días, aparte de los que te mandaba el periódico para reseñar, los de los autores. Casi siempre contestaba, trato de contestar, aunque fuera de una manera educada, pero un poco convencional. Bueno, voy a leer el libro, no me ha dado tiempo. Y algunas veces lo leía, pero no podía. Hoy ya eso es manifiestamente imposible porque nadie sabe lo que se está haciendo. Nadie lo sabe del todo. Yo este año he coordinado un monográfico de Ínsula sobre la literatura del año anterior y yo me he ocupado personalmente de la poesía. Y me percaté de que muchos de los libros que pasaban por ser grandes libros según críticos a los que yo respeto o lectores cuyo juicio lo tengo en alta consideración, yo no los conocía. Entonces ahora la poesía, que se publica muchísimo más, que aparece en otros soportes que no son los habituales, se nos ha perdido. O sea, nadie sabe lo que se está haciendo, conocemos algunas cosas. Y si no conocemos nada más que un poco, yo lo titulaba algo así como una aguja en el mar de los sargazos. Si solo conocemos un poco de lo que se hace, porque lo que se difunde a través de las redes sociales, se difunde a través de procedimientos, de plataformas, de soportes que no son los habituales y a los que no tenemos acceso, o si tenemos acceso, en fin, no podemos comer 24 veces al día, solo comemos 3, o 2 o 4, pero entonces, sin esa facultad, cualquier juicio que se haga sobre la poesía que se escribe hoy es un juicio, yo creo que asentado sobre pies de barro. Solo conocemos un poco. Hay grandes poetas. Me parece que hay buenos poetas. Pero poetas que sirvan de referencia como sí existían en las décadas anteriores o antes, probablemente en el siglo XX, pero ya en el XXI no. Los poetas de los 80 quizás son los últimos de los que podemos hablar con un cierto concepto coral. Hay poetas que se van siempre
no voy a decir por las ramas, se van por el extrarradio. Son poetas que no entran dentro del cauce, qué bien. Son poetas singulares, a los que no puedes caracterizar con un adjetivo que les sirve para todos los de su generación. Me parece muy bien, son los que más nos interesan. Pero siempre es bueno que haya una línea, un cauce que te permita orientarte. Y ahora eso está tan fragmentado, está tan partido en pedazos, diríamos que como si el mosaico se hubiera deshecho en teselas, que resulta muy difícil saber lo que se hace. Lo intentas y percibes que hay cosas que tienen muchísimo interés, que no obedecen a las pautas consabidas, que son poetas que han roto con los predecesores, con los abuelos. Siempre se ha dicho que en literatura las nuevas promociones suelen desatender a los padres y conectar mejor con los abuelos. Los poetas de los 80, lo que llamamos un poco banalizadoramente la poesía de la experiencia, pues rompe más bien con los poetas del 68, con los poetas llamados reductivamente novísimos, y enlaza más con la generación de Ángel González, o de Valente, o de Brines, o de Claudio, etc. Pero ahora yo tengo la sensación de que se ha producido como un hiato, como una cesura con la tradición literaria. Hay otras fuentes, hay otros padres. Hay, por ejemplo, un fenómeno que antes no se daba, que es el hecho de que los padres de los poetas actuales, muchos de ellos, no pertenecen a la tradición hispánica. Entonces se ha abierto el abanico mucho. Y si a ello añadimos el que no tenemos un conocimiento nada más que muy parcial de lo que se hace, pues los juicios compendiosos, los juicios que sirven para todo, no valen para nada. Respecto al mito, ¿los poetas son seres míticos, mitológicos, son humanos? Si te dijera que no lo son, parece que estoy contraviniendo el título de este programa, que es Mito y Poesía. Bueno, siempre ha habido dos extremos, a veces personalizados por los mismos autores, pero generalmente por autores distintos. Por una parte, los poetas que, un poco a la manera platónica, parece que están recibiendo la inspiración o el rapto divino, que son seres distintos, que son seres egregios, que se salen del redil, que eso y no otra cosa quiere decir ser egregio, que son personas a cuyo través está hablando como una voz superior. Y luego están los poetas que representan a la colectividad, que llevan a gala a representar a la colectividad, que incluso en los casos extremos, yo creo que un poco empobrecedoramente, pero bueno, hay que entender cuando se dice en determinados momentos de la historia, llegan a decir que son los que dan voz a los que no tienen voz, o a los que no pueden hablar. Decía uno de ellos, de estos poetas sociales, el poeta debe cantar lo que cantaría cualquier persona si tuviera un poeta dentro. O sea, es la voz de quienes no tienen voz. En el caso de los primeros, sí parece que están más cerca de ese concepto mítico del poeta superior, del poeta que parece que está recibiendo la voz de la divinidad, la lengua pitagórica, y que él es una especie de medium, el poeta que pone los ojos en blanco, que se sitúa un poco en la tradición mística, o en la tradición de lo inefable, o en la tradición del silencio, etc. Y por otra parte están los poetas comunicativos. Es que no hace falta irse muy lejos. En la misma generación, digo generación histórica porque los otros son cuentos chinos, en la misma generación histórica, pues hay propensiones hacia estos dos extremos. Si hablamos de los poetas del medio siglo, me refiero al medio siglo XX, pues un Ángel González es un poeta que está más cerca de lo que podríamos entender como el poeta comunicativo, el poeta que habla metafóricamente, entre comillas, en prosa, y por eso tiene un libro de poesía que se llama Prosemas o Menos. O sea, que no quiere ser distinto, que no se sube al monte Tabor o al monte Nebo para hablar desde allí
a la humanidad como si fuera un profeta, sino que es uno de tantos. José Hierro decía, yo, José Hierro, un hombre como hay muchos. No es cierto, era un poeta altísimo, pero él parece que subrayaba su condición de un hombre como hay muchos, de alguien que tiene los bagajes y los instrumentos que le permiten escribir poesía, pero que no se reputa como alguien superior a los demás. Y no es que los otros lo hagan, pero sí es cierto que se sitúan en un lugar más elevado o más encumbrado, o más como si estuvieran cerrando los ojos, o como decía yo antes, poniéndolos en blanco, para que a su través hable esa voz de, comillas, lo que no se puede decir con palabras. Digan lo que no se puede decir con palabras, que es la propensión de los poetas, que hemos llamado míticos por ponerles un nombre. Uh-huh. Hablando de poetas míticos, me vas a disculpar porque ya he dicho en algún momento, no sé si antes o en otro de los episodios, que la ignorancia es atrevida. Yo he llegado tarde a leer poesía y aunque he leído la poesía completa de varios poetas, no soy un lector de poesía exclusivamente. Es decir, que mi ignorancia es supina. Y teniendo delante a alguien como tú, pues te aviso de que a lo mejor digo cosas que te van a ¿cómo se dice esto?, a escandalizar. Pero ¿cuánto de mítico o de mito hay en la poesía de García Lorca, de Machado o de otros tantos del siglo XX? ¿Son buenos poetas o son buenos porque vivieron unas circunstancias que les hizo destacar? ¿Destacarían si no hubiesen vivido en esas circunstancias? Tendrías que especificar y yo me arriesgaría y podría decir cosas que a lo mejor no son oportunas. Tú dime poetas. Por ejemplo, Federico García Lorca, ¿es un buen poeta o es un buen poeta porque lo fusilaron o lo mataron en la Guerra Civil? Creo que no estoy seguro, pero recientemente lo he leído o lo he releído en una conversación epistolar, me parece que era epistolar, entre Damas Alonso y Jorge Guillén, refiriéndose el uno al otro y hablando de Lorca, decían, es que hablando implícitamente de Lorca, uno elogiaba al otro a pesar de que no tenía muchos lectores y decía, es que en España para que te lean hace falta que te hayan asesinado. No era ninguna diatriba contra Federico García Lorca, era la expresión de que hay elementos biográficos que contribuyen a subrayar la popularidad de un poeta. Lorca era un genio. A mí no me cabe la más mínima duda. Lo he leído por razones que no vienen al caso, razones de índole profesoral o profesional, muy recientemente. Creo que antes he dicho que lo leí muy tempranamente. E incluso esos libros que a él le desagradaban más, precisamente porque habían contribuido a crear la imagen del poeta popular en todo el mundo, que era el romancero gitano, cuando le llamaban el poeta gitano, cuando iba a Cuba y decían, llega el poeta gitano de España. Él incomodaba extraordinariamente porque sabía que lo estaban incluyendo dentro de esa categoría de andaluz profesional, de poeta alambrista, de poeta folclórico. Y cuando uno lee hoy el romancero gitano, desprovisto de esos prejuicios, se percata de que es un libro mágico, maravilloso y que tiene un poderío estremecedor. Es mucho más habitual decir que ese libro estremecedor es Poeta en Nueva York y que el romancero gitano es un libro que parece que lo ha escrito Rafael de León. Bueno, el romancero gitano es un libro absolutamente asombroso. Lo es Federico García Lorca. La popularidad de que goza Lorca, probablemente el poeta español más conocido, no sé si más leído en el mundo, evidentemente le viene también de su condición simbólica, que tiene que ver con su muerte. No me cabe la menor duda, pero seríamos muy injustos si pensáramos que eso es lo que explica la calidad de Lorca. Sí es lo que explica parte de su popularidad. Hay otra que no lo explica solo eso, y es que Lorca es un poeta universal, pero no cosmopolita, precisamente porque es un poeta telúrico, o sea, muy de la tierra. Parece que la savia popular le sube por las piernas y le llega al corazón o a la cabeza, y esa condición de un poeta
telúrico de su tierra, como la encina, con las ramas extendidas al cielo, precisamente porque tiene las raíces hundidas en el suelo. Lo convierte en un poeta universal, que es lo contrario de poeta cosmopolita. He mencionado antes a Antonio Machado. Excelentísimo poeta. Excelentísimo poeta. Yo pertenezco a una generación que estudió la famosa EGB, la Educación General Básica, ya una vez en la transición, no durante la dictadura de Franco. Y entonces pues se promovieron muchos poetas que estaban en los libros de textos y aparecían por todas partes. Claro, yo era adolescente y lo poco que leí de esos poetas fue en los libros de textos que te obligaban a leer esos poetas. Entre ellos estaba Federico García Lorca, Antonio Machado, y había uno, Rafael Alberti, que te lo tenías que leer sí o sí, pero luego, ya te digo, perdóname si te escandalizo o lo que estoy diciendo es una... Pero yo, de adulto, de mayor, digo, pues a mí Rafael Alberti no me parece un buen poeta, me parece un poeta muy mediocre. Bueno, primero, a mí no me escandaliza ni que digas eso, ni que digas lo contrario, de ninguna de las maneras, porque parece que nos tenemos que descalzar para pisar en este sagrario. Exacto, sí. No, no hay que descalzarse, podemos ir con los votos. Con respeto, pero con las botas puestas. Mira, Rafael Alberti, no, mediocre no me lo parece de ninguna de las maneras. Rafael Alberti era el Joselito, en la época en que Joselito, en los años 20, e inmediatamente antes, era la otra cara de una estética que se conformaba por una parte con el dominio absoluto de un Joselito y con la magia absoluta de un Belmonte, pues Alberti era la contrafigura de Lorca. Sánchez Mejías, que era amigo de los dos, que murió no en el Ruedo, sino en un sanatorio de Madrid, a los 2 días de ser cogido en el Ruedo en Manzanares, que había visto morir a Joselito, tenía esas dos figuras, a Lorca y a Alberti, como dos poetas contrapuestos. Lorca, que era el que a él le gustaba muchísimo, pero menos de los dos, era el Belmonte. Era el poeta que trasciende cualquier estructura previa. Era el poeta mágico, diríamos. Y Alberti era el poeta dominador absoluto, un Joselito que parecía que era inmortal, aunque murió a los 25 años de cogida de toro. Pues bien, Alberti tiene un defecto. ¿Y sabes cuál es? A mi juicio, que lo hace todo bien. Quiero decir, que tiene muchísimas facetas, que las domina todas. Le pasa un poco como a Gerardo Diego, en cuyo perjuicio va esa especie de poliestética que terminamos identificando con la ausencia de una personalidad, como si no lo reconociéramos porque puede hacer lo mismo un poema político, que hoy nos parecen muy malos, probablemente lo son, muchos de ellos son incluso ridículos, poemas dogmáticos, poemas que supeditan la poesía al dogma comunista en el caso de Alberti. Y puede hacer lo mismo un poema de esos como un poema neopopularista de reminiscencia marina de su puerto de Santa María. Si mi voz muriera en tierra, llevadla a nivel del mar y dejadla en la ribera. Que parece que es un poema sin autor, quiero decir anónimo, y que procede de la tradición, pero que puede hacer un poema surreal, muy bien hecho, o que puede escribir poemas elegíacos, retrospectivos, muy bien hechos. Y claro, todo eso va en detrimento de su singularidad, porque no sabemos cómo es. Es como si fuera un poeta que tiene muchos recursos técnicos, porque yo creo que era uno de los poetas mejor dotados, igual que Gerardo Diego, repito, de los poetas mejor dotados de su generación, pero que no tienen una personalidad absolutamente reconocible que succione todas esas facetas. Entonces, esa pluralidad de estética, como si pudiera hacer cualquier cosa que se propusiera, yo creo que va en detrimento suyo. Se ve, por ejemplo, en el poema que escribe tanto Lorca, por cierto, también Miguel Hernández, citación fatal, Lorca, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, como Rafael Alberti, Verte y no verte, son poemas que escriben
al mismo acontecimiento que es la muerte de su amigo, del amigo de Alberti, de Lorca, no de Miguel Hernández, el torero Ignacio Sánchez Mejías, pero ver cómo en un caso está haciendo algo que se lo encarga él a sí mismo. Esa es la impresión que me produce a mí Rafael Alberti, un poeta que hace bien cualquier cosa como si se la encargara así, o sea, se propone hacerlo y lo sabe hacer muy bien, mientras que Lorca es un poeta que es succionado por su personalidad. Pero yo no diría que es un mal poeta, ni muchísimo menos. Y, por ejemplo, ¿por qué otros poetas dentro del mundo de la gente que lee poesía son muy conocidos, pero para el gran público, o sea, en el gran público, si te nombran poetas, te van a decir Machado, García Lorca, Quevedo, que ya han pasado unos cuantos siglos, quizá a lo mejor Lope de Vega, Calderón de la Barca, es decir, del siglo XX los más nombrados, yo me atrevería a decir que son Machado y Federico García Lorca, pero luego hay una serie de poetas que para el gran público son desconocidos. Antes de sentarnos a grabar hemos hablado de Leopoldo Panero, que hoy en día muy poca gente conoce a Leopoldo Panero. Leopoldo Panero es un poeta de cuerda machadiana, podríamos decir. Para mí un gran poeta. Lo que pasa es que hay poetas que aparecen como en sordina. No son poetas espectaculares. Leopoldo Panero hace una poesía muy honda, muy bien timbrada, muy clásica, podríamos decir. Es un autor que sigue escribiendo sonetos, no solo, y que cuando no está cargada de ideología, que algunas veces lo está, porque tiene un libro, a mi juicio, no malo, sino un libro que lo ha perjudicado mucho, que es el canto personal, que está escrito contra Pablo Neruda y su canto general, donde Pablo Neruda, donde trata de contestar a las arremetidas de Pablo Neruda contra los poetas franquistas a los que les recriminaba el haber sido solidarios cuando no coautores, por ejemplo, del asesinato de Federico García Lorca. Entonces, quitando esos libros, a mí me parece que es un poeta excelente. Ahora, que no es un poeta de colorines, que no es un poeta espectacular, de acuerdo, es un poeta matizado, para ser dicho, sus poemas para ser dichos en voz baja, sotto voce, pero es un buen poeta. Para mí, un poeta excelente de esa generación, Luis Rosales. Y Leopoldo Panero y otros, pero en fin, no es cosa de convertir esto en una sarta de nombres, son muy buenos poetas. Menos conocidos, bien. ¿Qué le vamos a hacer? Todo tiene un principio y un final, y lamentablemente tenemos que ir terminando, y me sabe fatal porque me parece que no hemos hablado de nada. Podíamos hablar, teniendo de aquí delante, podíamos hablar de un montón de cosas, pero bueno, hay una sección que es fija en Sapere Aude, que son 2 preguntas y una petición. Y aquí va la pregunta, que nos podemos extender un poco si quieres. Si tuvieses que recomendar un libro que alguien tiene que leer sí o sí antes de morir, ¿qué libro recomendarías? Me podías haber dicho que me ibas a hacer esa pregunta. No, el factor sorpresa es importante. Es que depende a quién se lo tuviera que recomendar. Yo, mira, te voy a confesar una cosa que ya creo que he dicho en algún otro de los episodios, pero yo esta serie no la hago ni para eruditos, ni gente que sabe mucho. La hago incluso, ni siquiera quizás para gente que la escuche hoy en día, sino alguien dentro de 50 años o de 100 años que le dé por indagar qué se hacía allá por 2025, a principios del siglo XXI, y que no especialmente tenga una formación de letras en este caso. Es decir, según tu gusto personal, ¿qué libro le dirías a alguien de la calle? Pues mira, si tuviera sensibilidad poética, le diría, coge una selección de poemas de Francisco de Aldana. Mira, acabas de mencionar un poeta que yo he conocido muy tarde. Lo he conocido ya, tengo 53 años, y lo conocí con 52. Y fue gracias a Santiago Miralles, que escribió un libro precioso sobre Francisco de Aldana, que es El grito en el cielo. Perdón. Pues si lees la poesía completa, te puedes abrumar porque hay mucha ganga. Pero si haces una selección de sus mejores poemas, quiero decir,
que si leyera la poesía completa de un San Juan de la Cruz que hubiera escrito tanto como él, y además en circunstancias no las propias de un escritor, sino de un hombre de acción que está en la pelea, que está en la guerra, que va de acá para allá, pues a lo mejor también diríamos cuánta ganga hay en la poesía de San Juan, pero como a San Juan lo conocemos por unos cuantos poemas, bueno, si hacemos eso con Francisco de Aldana, estoy seguro de que no nos decepciona porque es un poeta absolutamente estremecedor y excelente. Pero si no fuera alguien con esa sensibilidad poética, pues vamos a decir una cosa muy cercana y que no te la ha dicho nadie. No te voy a decir el Quijote ni te voy a decir la Biblia, que eso va de suyo. Pues, por ejemplo, un libro que nos aproxima a la tierra que pisamos, de las cosas del campo, las cosas del campo, de José Antonio Muñoz Rojas, que está ahí y que es un libro, diríamos que elevadamente menor. Una maravilla. He dicho el cielo el cielo en el grito en el cielo, y no es el cielo a gritos de Santiago Miralles. Creo que lo he citado mal, incluso a lo mejor lo estoy citando mal. Yo no tengo una memoria portentosa como la de Emilio Pascual o la de Pólux Núñez o como la tuya. Siguiente pregunta. ¿Eso mismo aplicado a la música? Si tuvieses que decir a alguien algo que debe escuchar antes de morir, ¿qué le dirías? Pues cualquiera de las partitas de Bach, por ejemplo. Esas veces en que Bach, o en esos momentos Bach es mi músico, debajo de la cutícula, de la piel de esa música, creo que lo comentábamos antes, que parece que está hecha por la inteligencia artificial. Sí, antes de grabar hemos estado hablando precisamente perfecta, de Bach. Parece que es una caja de música. Bueno, esto es un ejercicio geométrico que, como decía Unamuno, de los trajes de los toreros no revelan imaginación, sino falta de imaginación. Es una figura que se repite inexhaustamente. Bueno, pues ver cómo el genio está por debajo de esa perfección, sobre todo cuando habla con Dios. Eso, por ejemplo. Sé que mañana diría otra cosa, pero hoy digo esa. Y ahora la petición. Por cierto, tengo que decir que mientras estábamos conversando, me ha llamado un par de veces justamente alguien de quien hemos hablado, que es Ramón García Mateos, y me ha dicho, luego me ha escrito, por eso estaba leyendo mientras hablabas tú, que qué lástima no haberte enviado ningún mensaje. Pero bueno, queda dicho que él le hubiese gustado dejar un mensaje para ti también. Y ahora viene, como he dicho, la petición. Imagínate que dentro de 500 años alguien puede escuchar tu voz hoy aquí en agosto, un agosto muy caluroso, Castilla está ardiendo, literalmente. Sí, tristemente. Y alguien puede escuchar tu voz. Si tienes un mensaje, ¿qué mensaje te gustaría dejar dicho? Si se refiriera a mí, que creo que no es el sentido de la pregunta, a mí me gustaría no haber hecho el mal. Haber sido alguien que ha abierto alguna puerta, que ha enseñado con algún ejemplo y que ha contribuido a que el mundo no sea peor, por lo menos eso. Si fuera para el mundo, excluido yo, ¿qué me gustaría decir? Dice en un poema del que todo el mundo habla bien, pero del que todos pensamos oscuramente o subrepticiamente mal, Jorge Guillén, el mundo está bien hecho. Me gustaría que dentro de 500 años algunas de las locuras que nos asuelan, que hoy nos avergüenzan como humanos, como dices que no tenemos tiempo, pues no entramos en ellas, pero me parece que no puedes hace falta. Puedes entrar, no te preocupes. Bueno, o sea, el que hoy hayamos convertido el mundo no en una carnicería, sino en varias carnicerías, y que la sociedad bien pensante estemos asistiendo a eso como si no sucediera nada, o como si no nos fuera nada en ello, o como si no pudiéramos hacer nada, mientras continuamos con nuestra vida normal, es una cosa que nos avergüenza.
y dentro de 500 años no tengo las expectativas de que eso no vaya a ser así, pero me gustaría que no fuera. Y luego, normalmente suelo acabar así los episodios, pero ya te digo que me encantaría seguir hablando contigo mucho tiempo. Pero dado que te tengo aquí delante y que yo sí que voy a dejar dicho, porque tú no lo vas a decir, aunque lo he dicho al principio del programa, pero para que quede constancia de ello, que eres la persona en el mundo que más sabe de poesía en castellano, en español. Venga, por favor. Bueno, yo lo afirmo, y si luego me tachan de exagerado, que me tachen, me da igual, pero yo lo afirmo, lo declaro. ¿Te atreverías a recitarnos un poema, el que tú quieras, antes de despedirnos? ¿De quién? De lo que tú quieras, de quien tú quieras. Va a quedar tu voz grabada recitando ese poema. Fíjate que... Y además de memoria, porque no tenemos aquí ni... ¿no? Pues fíjate, ahora sí que voy a parecer un engreído. Dime de quién. Bueno, pues un poeta que no sea ni Machado ni Federico García Lorca, de los muy nombrados, y que pueda ser un descubrimiento para gente que nos esté escuchando y que no tenga mucho que ver con la poesía. Y para quienes nos estén escuchando ahora, o sea, lo vas a decir de memoria, también para que quede constancia de tu memoria portentosa y prodigiosa. No, por Dios. Por Dios. Se acabará mi canto una mañana cuando el lago del mar ya no me quiera y me arroje sin peso a la ribera del último naufragio más cercana. Y quedaré flotando en la bocana, en un puerto lejano, sin frontera, donde no habrá ni un pájaro siquiera que me venga a cantar a la ventana. Se acabará mi canto en la bahía de aquel sueño final, cuando la aurora no vuelva a despertarme en sus albores, en esa sosegada lejanía, sin praderas, sin árboles, sin flores, sin ventanas, sin tórtolas, sin hora. Pues, Ángel Luis, muchísimas gracias por haber participado en Sapere Aude. Doy fe de que hoy he estado frente a un ser mitológico. Gracias. Gracias a ti y a todos los que puedan escuchar esto.